Primero que todo, la historia es muy larga y tiene muchas etapas. Entonces la primera etapa fue muy dura, porque yo no creía que en Colombia se diera la desaparición forzada, que ya les conté, que eso era de las dictaduras militares, sino de Colombia. No conocen, no saben dónde está, si puede ser un nene al Jacinto que quedó por allá en el monte por un intento de fuga. Y después de haber investigado con los campesinos de Verdún, cuando nos enteramos que se había sido desaparecido allá, entonces con mayor razón, porque ya teníamos unos testimonios, ya se había hecho una denuncia en instrucción criminal de Medellín, porque agotaron cuanto mecanismo de impunidad pudieron. Como digo yo, a Luis le violaron, al desaparecido le violan todos los derechos. Y a Luis le violaron hasta la ley de la gravedad. Ya el expediente pesa 25 kilos. Y cuántas veces tuvieron que aprender que la mamá se llamaba Fabiola Lalinde y el hijo se llamaba Luis Fernando Lalinde. Aquí yo ya llegué a la conclusión recientemente que los defensores de derechos humanos hay dos alternativas, o morir de pie o vivir arrodillados. Y yo ya tengo mucha edad para arrodillarme porque eso es que desgastan las rótulas. Entonces yo prefiero morir de pie. Porque entendí que Luis Fernando sí era un desaparecido y que en Colombia se habían desaparecido. Entonces ya sí dije, ahora lo voy a buscar toda la vida. Este archivo para mí es la historia de esta casa, desde el día que Luis Fernando salió y no regresó. Y aunque regresó, eran 69 huesos en una caja de cartón, él sigue aquí, porque uno se muere cuando lo olvidan, decía el escritor Manuel Mejía Vallejo. Entonces él sigue aquí, vivito, y yo me declaré la representante legal de él. Luis Fernando no está en el archivo, Luis Fernando está en todo, no ha podido, bueno, el término que utilizan es descansar en paz. Él no puede descansar en paz porque aquí no se le deja, él tiene que trabajar como si estuviera vivo todos los días. Él sigue, yo me pongo a ver a través del archivo, más bien, no que esté en el archivo, sino a través del archivo, cómo él está trabajando, entre comillas. Hay tesis de psicología, hay tesis de sociología, hay tesis de antropología, hay tesis de que es a través de la vida de Luis Fernando, es a través de su historia de vida. O sea, entonces no podemos hablar de Luis Fernando como algo fuera de la vida. Está vivo y el archivo también está vivo, entonces estamos vivos todos el archivo. Devolverle no solamente su identidad, sino también su dignidad. Se hacía y se hacía por necesidad. No se hacía como estrategia, no se hacía como algo. Se fue convirtiendo en luchas contra la impunidad, se fue convirtiendo también en otros nombres como resistencia, como otros nombres que hoy llaman memoria, pero siempre aquí el objetivo concreto y claro siempre ha sido la justicia. Ese ha sido el sentido del archivo. Entonces, en esa búsqueda de justicia es donde nos empapelamos, es donde nos llenamos. Esa sí es la necesidad, esa sigue siendo la necesidad. Hay mucho material muy valioso que es importante que lo conozcan.
de manera que eso permite que tanto dolor no sea inútil. El Centro Nacional de Memoria Histórica, como parte de este pequeño o gran reconocimiento que le queremos hacer a la autora de la Operación Sirirí, se refiere a Fabiola. Bueno, creo que sería muy poco lo que uno podría agregar después de ver la fuerza de la imagen y de la voz de quienes son motivo de este homenaje. Destruir al hombre es difícil, casi tanto como crearlo. No ha sido fácil, no ha sido breve, pero lo han conseguido. Estas palabras de Primo Levi condensan toda la infamia de la desaparición forzada, capaz de suspender la vida tanto como de suspender la muerte de sus víctimas directas. Las 26.000 personas arrebatadas por este delito en Colombia, que es el mínimo que ha documentado el Centro de Memoria Histórica, han sido condenadas a habitar una zona indeterminada entre la vida y la muerte. El desaparecido que ha sido asesinado es alguien que no puede ser llorado sobre su cuerpo por sus dolientes. El desaparecido en ese sentido es alguien que no tiene su piedad, su imagen icónica de la madre dolorosa que llora a los pies de su hijo o se abraza a su cuerpo. En un país como este, con un sentido religioso tan subrayado, conviven el gesto melancólico y lleno de coraje de las madres que escogen los atrios de las iglesias o las plazas públicas para reclamar verdad y justicia, con la indiferencia del peatón o el abierto desdén del funcionario que no se conmueve ante la evidencia de ese duelo postergado. La naturalización y el carácter cotidiano que llegó a adquirir la desaparición forzada en Colombia requiere para contrarrestarlos dolorosos e incómodos ejercicios de memoria, puesto que tal como ocurrió en otros países de América Latina y más específicamente los del Cono Sur, el primero de los vértices históricos de la desaparición forzada en Colombia señala a los agentes de seguridad del Estado como responsables de este crimen de manera dominante. Porque sabe que los suyos han sido dolorosos e incómodos ejercicios de memoria. En ese sentido, doña Fabiola Lalinde ha bautizado su lucha de 30 años contra la impunidad con el nombre de un pajarito impertinente capaz de enfrentarse a los poderosos gavilanes para defender la vida de sus polluelos solo con la impertinencia de su voz, la Operación Sirirí. El Sirirí, menos conocido entre nosotros con su nombre elegante, Tiranos Melancólicos, se convertiría en la imagen simbólica de su búsqueda incesante desde aquel 3 de octubre de 1984, cuando doña Fabiola descubrió que su hijo, Luis Fernando Lalinde, estudiante de último semestre de Sociología y militante del Partido Comunista, había desaparecido. Hay tanta memoria dolorosa reunida en torno a la Operación Sirirí, memoria del coraje y la constancia de una madre emblemática, memoria de la persecución a la que ella y su familia fueron sometidos, memoria de otras violencias que 3 y 5 años después le arrebataron también el apoyo de 2 de las personas que la habían acompañado en su búsqueda, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Héctor Abad Gómez, y el juez de instrucción criminal en la época en la que conoció a doña Fabiola, Bernardo Jaramillo Uribe. Pero allí está también la memoria del acompañamiento de la Organización de Defensas de Derechos Humanos nacionales e internacionales que la han ayudado a ganar importantes batallas contra los gavilanes. Porque, como la misma Fabiola ha dicho tantas veces, comillas, la solidaridad ha sido la protagonista de esta historia y lo que hemos conseguido ha sido gracias a ella. Por eso, yo he dicho siempre, sigue ella, que para nosotros todo ese dolor se convirtió en una experiencia dolorosamente bella. Mi corazón me dicta que debo seguir luchando por la justicia, porque ninguna persona ha sido castigada por el crimen.
llegamos a la verdad, pero está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella, cierra comillas. Para el Centro Nacional de Memoria Histórica y en especial para la Dirección de Archivos de Derechos Humanos del Centro, es un honor sumarse hoy a esa red de solidaridad y a su vigente reclamo de justicia al recibir temporalmente una copia del archivo de doña Fabiola que custodiaremos y divulgaremos y que será la fuente más importante para realizar un documental que honre la memoria de su hijo según ha sido ordenado al Centro Nacional de Memoria Histórica mediante sentencia del Consejo de Estado del 13 de septiembre de 2013. Recibimos este archivo con la esperanza de que se conserve para la sociedad colombiana como el sirirí que no nos permita olvidar la tiranía del crimen del cual fue víctima Luis Fernando Lalinde, y con la esperanza de que la lucha emblemática de doña Fabiola, su melancolía y esperanza, su inteligencia y humor, su tenacidad a toda prueba, nos recuerden que no podemos permitir que desaparezcan también los dones que como sociedad creíamos haber conseguido en el proceso histórico de humanizarnos. Humanizarnos no es otra cosa que hacernos responsables del carácter de ser humano del otro, aún en los enfrentamientos armados, cuando es el odio el que nos moviliza, e incluso en los instantes de peligro que pueden amenazar nuestra ritualmente invocada seguridad, en nombre de la cual nos hemos visto abocados a convivir con lo más atroz y degradado de la violencia que un hombre es capaz de ejercer contra otro hombre. Este archivo es lección de muchas cosas, pero también es una apuesta muy constructiva por la colaboración entre la memoria y la justicia. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, la generosidad de Fabiola no para. Ella nos ha compartido un video que quiere que todos nosotros veamos antes de ella dirigirse a ustedes. Yo me llamo Fabiola Lalinde, soy la madre de Luis Fernando Lalinde, la primera ejecución extrajudicial de este país que tuvo una resolución de la OEA responsabilizando al Estado colombiano por desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Y eso me marcó para siempre, porque para mí fue muy duro pensar que sí en Colombia habían desaparecidos por razones políticas y que el ejército era el que lo había desaparecido. Y ese hecho para mí fue muy doloroso, porque no solamente perdí al hijo, sino que perdí la fe en las instituciones. Y yo nunca he tenido que rectificar absolutamente nada, porque yo manejo el rigor de la verdad y el rigor de la investigación y de la denuncia. Y fueron 4.428 días desde el día en que salió Luis Fernando de la casa y que sus restos regresaron, que me los entregó la brigada en una caja de cartón, con un acta inventariada de 2 rótulas, un cráneo, tantas costillas y tantas vértebras, sobre todo totalmente destrozado. Hubo que hacer 12 exhumaciones y gracias, todo eso lo logré porque la protagonista de esta historia ha sido ante todo la solidaridad. Y yo encontré toda la solidaridad a nivel tanto nacional e internacional con instituciones como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por esa transparencia en cómo se manejó el caso. Y esa solidaridad fue la que permitió que nosotros lo encontráramos y lo rescatáramos.
ya que a todos nos ha tocado pagar costos muy altos. A mí me tocó la resolución de la OEA, me la cobraron y yo fui a dar al Buen Pastor. Me hicieron un montaje con droga en el closet de Luis Fernando, que ya llevaba 4 años desaparecido. Yo desde el principio había sido insistente pues, en lo que estaba haciendo, pero ya ahí del Buen Pastor sí salgo a conciencia. Voy a hacer Operación Sirirí y lo voy a buscar toda la vida, aunque no lo encuentre. Pero tenemos que saber qué pasó con Luis Fernando. Sin embargo, entonces seguimos con esa insistencia y esa persistencia hasta que llegamos a la exhumación. Uno se muere cuando lo olvida. Luis Fernando era un muchacho común y corriente, había terminado su sociología y mire, lleva 27 años de haber sucedido esto y Luis Fernando sigue vigente. Que no podemos olvidar, sino que vamos a recordar para hacer un homenaje a los ausentes y para que hechos tan dolorosos no se repitan en la historia. Bueno, Fabiola, yo sé que usted tiene un muy buen sentido del humor que todos queremos aquí escuchar en este pequeño homenaje que todos queremos hacerle a usted. En primer lugar, muy agradecida por todos estos reconocimientos que a mí me desbordan, porque es que yo soy una mamá común y silvestre, y para mí que me eleven como a las alturas de la grandeza me marea, porque yo siempre trabajo con las bases, con las mamás, con todas las víctimas, y yo he sido muy estratega, porque eso se lo heredé a mi papá. Es que en toda esta historia tiene mucho que ver mi infancia, porque yo fui hija de papá liberal y de mamá conservadora extrema, y aprendí a leer en la prensa liberal y en la imitación de Cristo. Y he vivido también la violencia desde mi lejana infancia, cuando no habían asesinado a Gaitán. Entonces me tocó la época de las chusmas liberales y conservadoras, que ahora pues se está conmemorando los 50 años de violencia, pero eso es lo que había anterior. No lo conocen los menores de 65 años, lo que fueron las chusmas liberales y conservadoras. Y como papá era finquero y teníamos finca y nosotros vivíamos en Manizales, cuando aparecieron las chusmas, entonces mamá dijo que ella se iba para la finca conmigo, me sacaron del colegio y mis hermanas mayores las internaron, que ella se encargaba de mi educación porque ella había sido maestra. Entonces nos fuimos para la finca, mis hermanas las internan. En la finca viví 2 años con ellos dos, y eso me marcó para toda la vida. Pero yo me vine a dar cuenta de lo importante que había sido mi infancia cuando estaba en el Buen Pastor. Porque papá, como me tocó aprender a leer en la prensa liberal y en la imitación de Cristo, entonces papá se burlaba mucho de mí porque decía que yo era como un sirirí, que era muy insistente y persistente. Y como conocí al sirirí, que era el que perseguía a los pollitos y los pichones, y entonces yo lo conocí y los perseguía hasta que tenían que soltar sus pichones. Pero el sirirí nunca ha matado un gavilán, es muy insistente y persistente, no se lo aguanta nadie. Pero entonces cuando yo estaba en el Buen Pastor recordé todas esas cosas de la infancia. Y fuera de eso, papá me había enseñado algo que ha sido muy importante en mi vida, y es que las guerras no las ganan las armas, sino las estrategias. Y mi papá era muy estratega para los negocios. Y también a no tragar entero. Y de mi mamá, como era tan piadosa y aprendí a leer en la imitación de Cristo, cuando estábamos en la finca, papá salía, entonces en las tardes nos sentábamos en un corredor de esos de chambrana, en redondo, en la zona cafetera del Viejo Caldas,
y a mí me tocaba rezar por la conversión de mi papá, que yo no sabía por qué mi papá se tenía que convertir, porque vivíamos en la finca y no podíamos ir a misa. Me enseñó que orar era hablar con Dios, y eso me ha servido bastante, porque hasta el mismo Dios le ha aplicado la operación Sirirí y no la ha soportado. Por eso yo recuperé a Luis Fernando, porque la fe mueve montañas. Ustedes vieron que lo rescatamos del árbol más alto de la montaña, un miércoles santo, que allá habíamos encontrado algunos restos regados por el camino, y entonces, como era una montaña, hasta que se localizó al conductor que había hecho la primera exhumación, que fue clandestina, y entonces él se acordó que era el árbol más alto, empezamos a subir y no encontrábamos nada, y ya después él dijo, no, yo recuerdo que es el árbol más alto de la montaña. Volvimos a bajar a la carretera, y allá se veía el árbol más alto de la montaña, y subiendo se encontraron el alambrado, que ya se había caído porque ya llevaba 7 años de desaparecido, y como con él hicieron tantas cosas que lo pasaron de un lado a otro, entonces nunca pensaron que lo íbamos a encontrar en el árbol más alto de la montaña. Y era miércoles santo y se fue el sol, y dijo el juez, señora, qué pena, pero yo no podemos, llevamos 2 días aquí y yo no puedo seguir en ello, yo sé que usted es como muy insistente, mire a ver qué puede hacer. Entonces yo me senté en una piedra a llorar, era miércoles santo, y le dije al Señor, Señor, tú diste la vida por la humanidad, y vas ahora a colaborar con la impunidad. No hay duda de que Luis Fernando está aquí, entonces por favor ayúdame, pues no me vas a hacer esa. Cuando yo abrí los ojos, que estaba llorando, un rayo del sol entró por entre los pinos y iluminó el lugar donde estaba la antropóloga, porque estábamos en la exhumación. La antropóloga levanta una tierra de capote que ya estaba con un campesino que estaba ayudando, y apareció la ropa de Luis Fernando y aparecieron parte de los restos. Entonces ni el mismo Jesús se aguanta una operación Sirirí. Entonces, y también pasó con la prueba del ADN. Lo que pasa es que estas historias sí son muy largas y estamos sobre el tiempo, pero ustedes encuentran el libro que se llama El cielo no me abandona, que es de los talleres de escritura de Medellín, de la Casa Museo de la Memoria, el programa de víctimas, y también del CINED, un especial que se llama Deuda con la Humanidad número 2, los falsos positivos, que es del CINED. Y ahí arrancan con el caso de Luis Fernando, porque al fin de cuentas fue la primera ejecución extrajudicial que tuvo una resolución de la OEA. Cuando sale la resolución en firme, me dice mi hijo menor, mamá, ¿cómo nos irán a cobrar esto? Y dije yo, pues irán a allanar la casa, pero aquí ya no hay nada del marxismo, ni del proceso que estaban con Belisario Betancourt, que yo ya le había advertido lo grave que eran los procesos de paz, porque yo ya los había vivido con las tropas liberales y conservadoras. En todo caso, toda esta historia se convirtió en una experiencia dolorosamente bella, y yo me inventé, yo soy muy estratega, porque hay una cosa, hay un aspecto que es muy grave, y aprovecho que aquí están de organismos internacionales y profesionales. Las mamás se están muriendo de cáncer porque somatizan ese dolor en cáncer del colon, en cáncer del seno, en cáncer de los pulmones, y en la sola Comuna 13 de la Operación Orión han muerto más de 10 madres. Entonces aquí se preocupan mucho por las niñas que usan la silicona que les salió como no era, pero no les duele las madres que se están muriendo somatizando todo ese dolor. Entonces, como llegó un momento en que me diagnosticaron lupus, pero fue de indignación, que esa sí me hace a mí mucho daño, porque cuando me llamaron a hacer la conciliación de los perjuicios morales, entonces que yo nunca había puesto una demanda, pero cuando a raíz de lo de la cárcel sí puse la demanda, porque al principio me decía el juez, veas, Fabiola, ¿por qué usted no demanda al Estado? Yo no tengo dudas de que Jacinto y Luis Fernando son la misma persona. Y yo le dije, doctor, porque van y me dan 4 pesos y no me buscan a Luis, y yo no estoy buscando plata sino a Luis Fernando. Pero cuando fue lo del carcelazo, entonces sí se hizo
la denuncia. Y eso pues ha demorado muchos años en toda esa parte. Pero cuando me llamaron a la conciliación de los perjuicios morales, fue lo más ofensivo. Eso sí me ofendió y me diagnosticaron hasta lupus en la piel, porque la conciliación consistía en que yo le rebajara al Estado 100 gramos oro, porque por la caja de cartón que me entregaron con 69 restos, y eso sí me marcó. Y ya eso sí pasó al Consejo de Estado por los perjuicios materiales, que también eso es un desestabilizador de la familia, es muy grave. Y entonces para terminar les cuento de otras historias que me dediqué a trabajar con la gente, porque cuando encontramos a Luis Fernando, todo el mundo me dijo, ¿y usted por qué sigue ahí si ya lo encontró? Y le dije, ¿por qué? Porque yo tengo una experiencia que no me la puedo llevar para la otra vida. Ya eran más de 12 años de búsqueda. Y fuera de eso, un día me pidieron las madres de los soldados que si podían adoptar la operación Sirirí, pues les daba permiso de utilizar la operación Sirirí, y le dije, es que eso es patrimonio de la humanidad, porque yo la conseguí a base de solidaridad. Y hicimos una campaña, y todo el mundo me cayó encima, mucha gente me dijo, ¿cómo así que usted va a trabajar con las madres de los soldados, sabiendo todo lo que le ha hecho el Estado a usted? Y le dije, porque las madres no fueron las que los desaparecieron ni las que los torturaron, y no voy a permitir que el dolor de una madre lo politicen. Hicimos una campaña muy bonita que se llamó... Gracias. En el 2004 hicimos esa campaña muy bonita que se llamó Operación Sirirí por los acuerdos humanitarios, y se lograron rescatar a algunos soldados. Y entonces yo a raíz de eso, como también me hicieron mucha persecución, pues a mí nos han seguido persiguiendo toda la vida, eso no ha cesado. Me han perseguido hasta en la casa y en la iglesia, y yo, métese a la iglesia a perseguirme a mí. Si un amigo de Adriana le dice, cuando tu mamá entra a la iglesia, el Señor le dice a la Virgen, mira quién llegó. Entonces, meterse a la iglesia a perseguirme, pues es un error muy grande. Entonces yo sí soy de mucha fe, y yo me entrego a la misericordia divina, porque así me enseñó mi mamá, y que orar era hablar con Dios. Entonces yo le digo que vea a ver el que va a hacer conmigo, pues que sea la decisión de él y no la de los que me persiguen. Y con toda esa historia, como me dediqué a trabajar a acompañar víctimas, y he acompañado sobre todo de los campos, las historias más macabras, aunque Semana saca unas especiales con todos los horrores que pasan, pero son tan macabros que yo no les a grandes rasgos les digo que en un caso en Cocorná, a una familia, la mamá había salido a hacer una vuelta, los niños estaban ahí, y el papá, llegaron los paras a llevarse al papá, y que lo necesitaba el jefe, y él dijo, yo no, ¿cuál jefe? Es que esto es mío, yo no tengo jefe. Y lo picaron con una sierra en presencia de los niños. La mamá estaba en embarazo. Cuando llegó, encontró el patio ensangrentado, ella no entendía qué había pasado, y era que lo habían picado con una sierra al papá. Y ese niño que nació, eso hace como 7 años, ese niño que ya estaba en embarazo cuando hicieron eso, y ella llegó y vio eso, ese niño no habla. Y en Yarumal, con esos que llaman los apóstoles, que yo no entiendo, la iglesia nunca se ha pronunciado porque hay 12 apóstoles criminales, entonces también mataron toda una familia, que la mamá de un niño estuvo en las FAES y pudimos hacer algunas cosas. Mataron toda una familia y dejaron un niño de 7 años cargando un bebé. Y cuando los vecinos aparecieron al amanecer, habían matado como 5 personas, la abuela, los tíos, los abuelos, y solamente quedó ese niño cargando el bebé, y ese niño que cargaba el bebé tampoco habla. Él es de psicólogo, ya tiene como 25 años, y ese niño quedó totalmente traumatizado. Entonces hay las secuelas que eso ha dejado en las familias, ustedes no se alcanzan a imaginar, y eso es muy grave. Y yo no sé por qué, como el Estado no hace, así como hay esas CPS que ayudan a hacer cosas por allá, que hoteles y cosas muy lujosas,
No sé por qué no tienen una EPS única y exclusivamente para las víctimas del conflicto. Y esos niños, y es que ustedes no se imaginan las cosas tan macabras que a mí me ha tocado escuchar y conozco. Tanto que cuando salió el libro que hicieron sobre las mujeres con Carlos Beristain, la verdad de las mujeres, de todo lo que ha pasado con las mujeres y todo lo que yo me sé, y lo digo en serio, si Hitler estuviera vivo le daría miedo venir a Colombia. Entonces, bueno, son muchas historias, entonces buscan en los libros y aquí en el Basta Ya que hay y todo lo que han publicado, pero lo más importante es que reaccionemos frente a tanta crueldad, porque eso me aflige a mí mucho, porque eso se nos está volviendo una rutina. Ustedes ven noticieros todos los días, violan mujeres, matan niños, hacen de todo y todo el mundo se queda como tan tranquilo. Y a mí eso me duele sobremanera. Yo no he perdido la sensibilidad y espero no perderla y seguir con mi operación Sirirí hasta el último suspiro. Y ya sí les quiero agradecer infinitamente aquí al gran jefe y a su área que hay en el Centro de Memoria Histórica. Y por eso, por la confianza que hay en ellos, es que yo resolví pasar mi archivo, porque yo tengo el archivo en la casa y eso se volvió un lugar donde empezaron a ir estudiantes. Entonces allá han pasado estudiantes de todas las áreas, también me invitan de las universidades. Entonces yo estoy llegando como a sensibilizar por las buenas. Hasta en la Escuela Militar Carlos R. Estrepo estuve una vez con unos patrulleros, porque la otra cosa es que todo el mundo vive a la defensiva con las víctimas, piensan que a toda hora es en el odio y la venganza y no se dan cuenta de todo lo que las mujeres hemos hecho por evitar todo ese dolor y toda esa violencia tan macabra. Entonces ahí les queda como esa inquietud a ver cómo vamos a reaccionar, y todos tenemos que aportar un granito de arena para recuperar como toda la paz de este país, o si no, esto está muy grave porque medio país está enfrentado en otro medio. Y como les decía, cuando ya conocí el Centro de Memoria Histórica, entonces yo les paso mi archivo, es totalmente empírico, pero tiene toda la historia. Yo llamo a mi casa una bodega de artículos de memoria, una bodega así de todo de memoria, para que los que sí son académicos puedan, pues son como las bases para que ellos los publiquen. Y yo espero que esto que va a pasar de aquí de mi archivo no se quede por ahí en una biblioteca, sino que circule, sobre todo los colegios, las universidades, y debía de empezar por el Congreso, que son los primeros que hay que educar ahora que están tan preocupados con la educación. Ahora que están tan preocupados con la educación, eso tiene que empezar de arriba para abajo, porque no tienen concepto de país, no saben nada de humanismo. Un contralor de Medellín decía que no todos eran corruptos los funcionarios, sino que no sabían de administración pública. Entonces yo quedo muy contenta aquí, y como aquí hay de organismos internacionales, hay una cosa que sí me preocupa, y es la última que digo para que no me saquen tarjeta roja. Vean, es que yo entiendo que va a durar hasta el 2019, ¿cierto? Pues el apoyo o lo que es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Como más sabe el diablo por viejo que por diablo, resulta que yo me conozco que siempre que hay algo bueno llega otro gobierno y a ese ya no le gusta eso y archiva todo y dejan perder todo, como pasó con el Seguro Social y con muchas cosas buenas que han habido aquí. Entonces hay que blindar este Centro de Memoria Histórica de tal manera que cuando cumpla los 19 años tenga un respaldo internacional de que sea intocable, que no crea que o que por un error mecanográfico involuntario, como ha pasado con lo mío, lo quemen, porque ahí tengo unos recortes de prensa de que en la 8ª Brigada quemaron archivos. Entonces eso hay que blindarlo de tal manera
y que circule por todas partes y que lo lean y que lo estudien en los colegios, porque no pase lo que pasó con la violencia en Colombia con Falborda, Eduardo Maña y el sacerdote, que esos libros los recogieron y eso se perdió porque no les convenía que leyeran la historia real de Colombia. En todo caso, yo les agradezco infinitamente aquí a ellos por esos reconocimientos que a mí me desbordan. Los recibo a nombre de todas las víctimas que son que yo la llamo mi familia alternativa, y los hijos de la memoria, que soy madrina de ellos, y en Medellín tengo hijos de la memoria, que son los que hacen los documentales de Luis Fernando. Entonces tengo una familia alternativa, y así compartiendo esos dolores y todo lo que vamos aprendiendo, entonces evitamos morirnos de cáncer, sino que hay que trabajar y seguir viviendo. Yo les agradezco mucho a todos y hay disculpas todas estas. A Fabiola, mil gracias por sus palabras, muchas gracias por su resistencia, muchas gracias por abrir caminos para que más y más personas puedan acceder a la justicia. El Centro Nacional de Memoria Histórica hace este reconocimiento por ser la madre de la Operación Sirirí, por darnos todos estos ejemplos que seguramente van a redundar en más historia para nuestro país.